El Imperio Azteca, también llamado de forma minoritaria Imperio Mexica o Imperio Texcoco, fue una entidad de control territorial, político y económico, que dominó la zona central de Mesoamérica, desde su fundación en 1321 hasta su caída ante el ejército de Cortés en 1521. El Estado Mexica fue una teocracia encabezada por el Güey Tlatoani, que en aquel momento era denominado su gobernante máximo. Los aztecas son fácilmente recordados como un máximo pueblo guerrero que fácilmente supo imponerse ante sus adversarios, ganando consigo que los pueblos a los que ellos derrotaban les rindieran tributos con productos agrícolas y piedras preciosas que más tarde ellos supieron convertir en sus armas de guerra. Fuera de lo que ya se sabe de los aztecas, hay un gran abismo entre lo que nosotros conocemos y la historia que nos muestran en los libros de texto. Sabemos que la historia es muy extensa y no es tan fácil conocerla como se piensa. Sin embargo, es preciso saber de ello. El Códice Ramírez es una parte importante de esta historia azteca, ya que cuenta 3 partes importantes acerca de su cultura. Pero para saber un poco más acerca de ello, nos vamos a dirigir a la Escuela Preparatoria Oficial número 203, para conversar un poco con la persona a cargo del proyecto, el profesor de Historia de México, Hugo Enrique Escamilla Salazar. Vamos a hacer unas preguntas, profe. Sí. La primera es, ¿qué es lo que más trascendental que conoces sobre la cultura azteca? Lo más trascendental de los aztecas, bueno, que fueron el pueblo mesoamericano más importante de toda la región previo a la llegada de los españoles, porque fueron un pueblo guerrero y lograron someter prácticamente a todos los pueblos de Mesoamérica, exceptuando los purépechas. Ok, ¿y usted qué sabe acerca de quiénes eran los aztecas? Los aztecas son un pueblo, una tribu que salió del norte, de una región conocida como Aztlán o Aztlán, y que peregrinó por cerca de 200 años hasta llegar a la tierra prometida, que fue el lugar donde encontrarían un águila devorando a una serpiente sobre un nopal, y este lugar es la actual Ciudad de México. ¿Sabe algo acerca del Códice Ramírez? Sí, bueno, el Códice Ramírez se basa en el manuscrito de Tobar o Códice de Tobar. Juan de Tobar fue un jesuita que nació en Texcoco, México, ya en la época de la colonia. Juan Tobar fue encomendado por el virrey de la época para realizar una descripción sobre la conquista que hicieron los españoles sobre los aztecas. El manuscrito de Tobar o Códice de Tobar fue elaborado alrededor del año 1585 y se dividió en 3 secciones. En cada una de ellas hablan primero del origen de los aztecas hasta su llegada al Valle de México, después del esplendor que tuvieron los aztecas y finalmente la conquista y posterior sometimiento en la cuestión religiosa de este pueblo. Posteriormente, el Códice Ramírez, que es el que se basa en el manuscrito Códice de Tobar, fue elaborado alrededor de 1856 por Fernando Ramírez. Fernando Ramírez fue un encargado justamente de depurar documentos en el convento de San Felipe y encontró justamente este manuscrito de Tobar o Códice de Tobar, del cual él se basó justamente para hacer su propia interpretación sobre este códice. En este códice, el Códice Ramírez, también se basa en estas notas para dividir en 3 secciones que prácticamente hablaban sobre los mismos aspectos, que fue origen de los aztecas, esplendor de ellos, conquista, sometimiento, y nos habla de fragmentos acerca del poderío que tuvo Moctezuma como uno de los Güey Tlatoani o gobernantes aztecas. En 1572, el rey Felipe II ordenó al virrey de la Nueva España la elaboración de un informe exhaustivo sobre la conquista de México y la historia y cultura de los aztecas. El virrey recurre al jesuita Juan de Tobar, nacido en Texcoco, México, y que dominaba varias lenguas nativas. Tobar recorrió numerosas comarcas, entrevistó a nativos a quienes también encargó pictografías. Su obra, conocida como el Manuscrito de Tobar, se realizó alrededor del año 1585 y consiste en 3 secciones principales. Como primer punto, abarcaba la primera migración de los aztecas en el Valle Central de México, hasta la conquista de los españoles. Como segundo punto, traía consigo una historia ilustrada de los aztecas. Como tercer y último punto, abarcaba el calendario de Tobar, una tentativa del calendario náhuatl con el santoral cristiano. En 1856, Fernando Ramírez es comisionado a rescatar los objetos de valor y los documentos del Convento Grande de San Francisco,
ubicado en México, el cual iba a ser destruido. Encontró en él un manuscrito anónimo realizado a mediados del siglo XVI, que era un fundamento primordial de la obra de Tobar. Es así que este documento pasa a llamarse Códice Ramírez y se conforma igualmente por 3 partes. Como primera parte, trae la relación del origen de los indios que habitan en la Nueva España. Aquí nos narra los principales sucesos del pueblo mexica, desde sus orígenes hasta su mayor esplendor en la Gran Tenochtitlan. Como segundo punto, tenemos el tratado de los ritos y ceremonias y dioses que en su gentilidad usaban los indios de la Nueva España. Aquí podemos ver las ceremonias que ellos llevaban a cabo, los ritos que ellos tenían y los sacrificios que daban a sus dioses, las creencias arraigadas a las que estaban sometidos. Como tercer punto, tenemos una parte llamada Fragmentos, que trae consigo una serie de datos del reinado de Moctezuma II y de la conquista española sobre aquellas tierras. Actualmente, el manuscrito original de Tobar se encuentra en la biblioteca John Carter Brown de Rhode Island en USA. El Códice de Ramírez, por otro lado, se encuentra aquí en México, en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Cuenta con 269 hojas, que se distribuyen en 2 columnas y están escritas a la derecha. Sin embargo, este documento es faltante del calendario de Tobar, el cual explica el calendario de los aztecas. Tanto el Códice de Ramírez como el Códice de Tobar se asemejan en ciertas cosas, son diferentes en una minoría, pero por ejemplo, lo que fue la conquista y lo que fue la llegada de los aztecas a la Gran Tenochtitlan y su gran poderío son cosas que nunca van a diferir en ninguno de los códices habidos y por haber acerca de la cultura azteca. Todo lo que se arraiga con ellos es un misterio, como por ejemplo la pelea de Moctezuma con Cortés. Si realmente hubieran atacado a tiempo, hubieran prevenido el ataque. Son cuestiones que no sabemos hasta la fecha, o tal vez lo sabemos, pero no queremos hablar de ello. Aunque esa es otra historia.